Bueno, como de alguna manera hemos empezado todos, voy a empezar con un pensamiento de Paulo Freire. Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. Quien enseña, aprende a enseñar, y quien aprende, enseña a aprender. De Paulo Freire. Y a partir de este pensamiento, decir que la realidad áulica demanda nuevas formas de trabajo para desarrollar verdaderos procesos de enseñanza-aprendizaje. La enseñanza de la literatura se presenta como un verdadero desafío desde una propuesta, ¿no?, para saber construir una pedagogía basada en el descubrimiento y no, como bien decía, en la repetición. Creo que en eso estamos acordando todos. Donde se privilegian estructuras de pensamiento por las cuales se llega al conocimiento, el análisis, la interpretación, la síntesis. La lectura se va a convertir en un proceso de escritura que acontece dentro y fuera de la escuela. Leer, analizar, interpretar obras literarias en el nivel secundario es todo un desafío. Es por ello que se proponen algunas alternativas utilizando los medios de comunicación, en este caso con la presentación que voy a hacer. Diarios, revistas, noticieros, radios, podcasts. Los objetivos es, no sé si van, gracias. Los objetivos: investigar el contexto sociohistórico de las obras, leer comprensivamente obras seleccionadas del siglo XVI no es fácil, menos para los adolescentes, menos después de venir de una pandemia. Interpretar las relaciones entre las obras y el contexto y analizar en sus diferentes planos, ¿no? Estilo, uso del lenguaje, son obras en inglés que traducidas al español, no las leen en inglés. Cuáles son las temáticas, los personajes, los símbolos, el mensaje. Y la intención de esto es transformar estas obras leídas en otras tipologías textuales, como diarios, noticieros, como les había comentado. Bueno, con este trabajo entonces me propongo describir los modos de trabajar la lectura, la comprensión y la interpretación de obras literarias, en este caso del Renacimiento isabelino. La materia que dicto es Lengua y Literatura de sexto año, donde se encuentra dentro de lo que es la Ley de Educación Provincial, desarrollar competencias lingüísticas, comunicacionales, orales y escritas del idioma nacional y de comprensión y expresión de una lengua extranjera. El tema en este caso que seleccioné es la lectura, interpretación y escritura de distintos tipos textuales a través de las obras literarias. En este caso seleccioné 5 obras de Shakespeare: Hamlet, Otelo, Romeo y Julieta, Macbeth y Sueño de una noche de verano. Por supuesto que en clases primero comenzamos con una lluvia de ideas, trabajar los conocimientos previos. Nos basamos en lo que ellos han aprendido de Renacimiento, de años anteriores, no solamente en lengua y literatura, sino también en historia, en música, en plástica. A partir de ahí tenemos un aula virtual, entonces en el aula virtual les subo material, videos para que ellos vean y escuchen, y las obras. Ellos seleccionan qué obra van a leer de esas 5 propuestas, y la idea es organizarse en grupos donde la lectura comienza en el aula. No es fácil porque les cuesta mucho acercarse a una lectura que tiene ciertas dificultades, pero cuando van comprendiendo, se van interesando en lo que va a pasar.
cuando hablaba que esa lectura comienza en el colegio, sigue en sus hogares. La mayoría de la obra es leída en clase, en grupos. Yo me acerco a cada uno de los grupos y, bueno, en la medida que van interiorizándose sobre la temática, la idea es que vayan pensando algún medio de comunicación en el que puedan contar esa historia, es decir, no la estructura clásica, ¿no?, de argumento, temas, personajes, sino que cómo ellos podrían contar esa obra. Hay unas... ¿Podemos pasar a la próxima? Bueno, en la próxima he traído algunos ejemplos. Esta es una revista de la Corte Real, donde ellos, sobre Hamlet, donde piensan que son los periodistas, los redactores de esa Gaceta Real, y a partir de el desarrollo van contando la historia. Entonces la cuentan como si fuese un titular del diario, donde, bueno, cuentan lo que ha pasado con el rey. Este es otro modelo, otro ejemplo, que a partir de una revista de moda, bueno, cuentan, explican los trajes que utilizaban en la época de Romeo y Julieta. De esta forma van recuperando la historia y contándoles a sus compañeros, para que todos presten atención, porque una realidad de los adolescentes es que cada uno está en su mundo. Cada uno debe tomar nota de lo que sus compañeros están contando, y de esa manera van rearmando de qué se trata la obra, cómo se va organizando la historia. Con esto busco trabajar otras tipologías textuales, como les había dicho, y hay un tercer link que no sé si se puede reproducir. Lo hacen a través no sé si se puede reproducir. Bueno, es una lástima porque es un video. En este caso trabajan la obra Otelo, y entonces lo hacen a través del famoso Caso Cerrado, donde una de las alumnas hace de la doctora Polo. Y va contando, bueno, se presentan los litigantes y el acusado, y empiezan a reescribir la historia. En el caso de Otelo también se trabaja el tema de la violencia de género, pero sobre todo en todas las obras tratamos de encontrar cuáles son los valores, ¿no?, que se resaltan, y trabajarlo siempre desde un lugar donde ellos se empoderan como, bueno, escritores, como productores de otros formatos textuales. Bueno, también presentaron podcast, donde cuentan, en el podcast era sobre Sueño de una noche de verano, y un programa de radio donde el entrevistado es Shakespeare y cuenta la historia de Macbeth y, bueno, todo lo que sucede con esa obra. Bueno, básicamente eso. Con respecto a, no sé cuánto público hay acá de estudiantes de secundario, pero en esta sociedad a la que algunos ya dejan de llamar líquida, sino gaseosa, Carlos Scolari habla de una sociedad gaseosa donde justamente los adolescentes como burbujas van y vienen con las nuevas tecnologías y el conocimiento y la información. Por ahí es complicado pretender, ¿no?, trabajar obras clásicas, pero buscándole una vueltita de rosca o buscándole otros formatos, terminan metiéndose en el mundo de los clásicos de la literatura y apropiándose de la temática a través de otros formatos más actuales.
Otra de las historias también que se pueden trabajar en literatura es, por ejemplo, incorporar los medios las nuevas tecnologías, como intervenir, por ejemplo, en Romeo y Julieta, ¿qué hubiese pasado si hubiesen tenido un celular? ¿Qué podría haber interrumpido la comunicación? Bueno, uno siempre tiene que encontrarles estas nuevas formas para atraparlos y meterlos en el mundo a ellos, de la literatura.